¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? En este día estamos haciendo memoria del hecho aún más trascendental en la historia de la humanidad, la resurrección de Jesucristo, hecho que pondría fundamento a la fe y del cual el apóstol Pablo se refiere a la iglesia en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 1 en adelante. Pablo dice: ahora, hermanos, quiero que se acuerden de la noticia que les he anunciado. Esta es la buena noticia que ustedes aceptaron y en la cual están firmes. También por medio de ella se salvarán, si se mantienen firmes en ella, tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrían creído en vano. Es decir, que sin esta verdad la fe es vana, la fe no tiene fundamento. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de la fe. Fuera de esta verdad no hay fe sólida. Dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Es decir, que en el momento que Pablo escribe la carta a los Corintios, muchos de los más de 500 testigos, de las más de 500 personas que vieron a Jesús vivo después de haber sido muerto en la cruz y enterrado, lo vieron resucitado, y más de 500 personas podían dar testimonio de esto, y muchas de las cuales todavía vivían cuando Pablo escribe la carta, y daban testimonio de que Cristo había resucitado, por lo cual este es el fundamento de la fe, por lo cual muchos estaban creyendo en Jesucristo por el anuncio de estos que daban testimonio fiel, porque ellos lo vieron y que Jesús había resucitado. De manera que Pablo está hablando de un hecho real que aconteció hace ya casi 2000 años, del cual hubo testigos, más de 500 personas, testigos presenciales, una prueba que de hecho se usa en los juicios o en los tribunales. Un testigo presencial es un testimonio de peso. Y después dice, si Cristo no hubiera resucitado, la fe sería vana. En este caso también estarían perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero como Cristo resucitó, es un hecho real que consta por más de 500 testigos que presenciaron el hecho. Dice el versículo 20, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Por lo tanto, la fe tiene un fundamento sólido, la resurrección de Jesucristo. Los que murieron creyendo en Jesucristo tienen una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y mejor aún, que la resurrección de Jesucristo no solamente nos vale para esta vida, sino que tiene poder para mantenernos en la vida eterna, tal y como Él lo prometió. Cuando aparece Jesús en un escenario de muerte donde había muerto Lázaro, Él al presentarse dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si alguno vive y cree en mí, no morirá jamás. Así que esta verdad cobra validez cuando Jesús resucita. Él es la esperanza aún ante cualquier posibilidad de muerte, tal y como Él lo dijo. Él es la resurrección y la vida, un hecho sin precedente. Aunque Él había resucitado a Lázaro, ningún ser humano sobre la tierra, ningún hombre sobre la tierra había resucitado tomando Él mismo su propia vida y volviendo como hizo Jesús, volviendo de la muerte. Ese es el fundamento de la fe. Fuera de este fundamento, la fe es vana.
Fuera del fundamento de la resurrección de Jesucristo, la fe es vana. Cualquier creencia es vana, no tiene fundamento. Porque ¿a qué podemos asirnos? ¿A qué podemos sujetarnos? Tenemos una verdad que consta por testigos. Jesús resucitó, fue profetizado, fue anunciado por los profetas su venida, su muerte y su resurrección, y así sucedió. Así que podemos sostenernos en fe por la resurrección de Jesucristo. Y luego el apóstol Pablo, en el versículo 20, dice lo siguiente: pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. ¿Qué quiere decir esto? Te explico un poco. Hace algunos días hablábamos de que el hombre en Adán decidió dar la espalda a Dios. El hombre decidió confiar en su propio entendimiento y dar la espalda a Dios. Y luego toda la descendencia de ese primer hombre nació con el error dentro. El error de haber dado la espalda a Dios y sostenerse en su propio entendimiento y en su propia prudencia. En esta hora en la que Pablo está hablando, Dios pone otra vez la responsabilidad en un hombre, en Jesús. Jesús viene a la tierra, cumple toda la justicia de Dios y nos entrega otra vez la justicia dentro de nosotros a través de la fe. Por eso dice Pablo que en un hombre todos murieron. En el primer hombre, Adán, la muerte vino a través del error dentro mismo, del pecado. Y en un hombre, Jesucristo, viene la vida para todos. Así que es un mensaje, es una buena noticia. Por eso es que Pablo habla de esta buena noticia, que es una esperanza bajo toda posibilidad de muerte, la esperanza de la vida y de la vida eterna en Jesucristo. Por eso es una buena noticia aún en este tiempo, que si tú no has creído, que si tú no has aceptado, es un buen tiempo para aceptar y para creer en la buena noticia de la resurrección de Jesucristo para salvación de toda posibilidad de muerte y para la vida eterna en Él, a través de la fe. ¿Cómo sucede este beneficio del que habla Pablo a través de esta buena noticia? Al nosotros creer en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, tenemos este beneficio de la vida. Desde el momento que creemos, pasamos a tener una nueva vida ahora en Cristo Jesús, ya sin el error dentro, ya sin el pecado dentro que nos hace equivocarnos una y otra vez, porque Cristo llevó ese error en su cuerpo. Fue muerto y sepultado, y el error fue sepultado, el pecado fue sepultado con Cristo, y cuando Cristo resucita, cuando Jesús resucita, renace y nos entrega esa vida a nosotros, una vida sin el error, una vida sin el pecado, a la cual tenemos acceso desde el momento en que creemos, solamente a través de la fe y de considerar la nueva vida ahora en Cristo, por la fe en su muerte y en su resurrección. Y se nos garantiza entonces, desde ese momento, la vida eterna. Todo ser humano tiene la idea de que al morir irá con Dios, pero el único medio para poder ir con Dios es Jesucristo, porque solamente en Él está la vida, y Él lo mostró. Dice Pablo que Él fue el primero en resucitar, dando a entender que nosotros resucitaremos para vida eterna si creemos en Jesucristo. Así que esa es la buena noticia que perdura hasta este tiempo. En medio de este tiempo de dificultad, en medio de este tiempo de una posibilidad de muerte, tú debes creer en Jesucristo como la única posibilidad de vida y de sanidad y de vida eterna. No tardes más. Cree solamente en Jesucristo, acéptalo como Señor, porque en el momento que Él resucita, dice la palabra que Dios, el Padre, lo exaltó al punto más alto y puso bajo sus pies
todo lo que existe, y Él gobierna sobre todo lo que existe. Hay un nuevo reino de vida a través de Jesucristo, y tú puedes acceder a Él a través de la fe. Solo tienes que creer si no lo has hecho, y a los que ya lo hemos recibido, podemos gozarnos de que en medio de cualquier situación, la vida prevalece en nosotros por Jesucristo, que resucitó para vida eterna. La esperanza para el mundo entero el día de hoy es la buena noticia de que Jesús resucitó y de que en Él tenemos vida a través de la fe. Es tiempo de volver nuestra mirada a Él. Es tiempo de reconocer la verdad de que Cristo resucitó, y es tiempo de volver nuestro corazón a la vida que tenemos en Cristo Jesús. Si tú todavía no lo haces, en este tiempo difícil, en este tiempo de angustia para el mundo entero, vuelve tus ojos a Jesús, a la única esperanza que tiene un sustento y está sustentada en un hecho real. Jesús resucitó, venció a la muerte y lo hizo para darnos vida a través de la fe. Solamente tienes que orar, solamente tienes que pedírselo a Él, solamente tienes que decirle: yo creo que moriste y resucitaste y estás sentado reinando con poder a la diestra de Dios el Padre, y Él vendrá a tu corazón para darte vida. No esperes más. Y si tú ya lo has recibido, es tiempo de dar testimonio de la muerte y la resurrección de Jesucristo en nuestras propias vidas, ayudando a los demás, llevando la buena noticia de este mensaje, de la esperanza en la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Bendiciones.